Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio académico en el cual compartiremos algunas reflexiones sobre esta ley llamada coloquialmente la ley de no friegue tanto. Em, para nosotros eh, es importante este espacio como un evento académico en el cual, junto con All Digital Media, queremos compartir y despejar, si es que es posible, muchos de los interrogantes que trae esta ley. Eh, Porque en la lectura encontramos que no es afortunada por múltiples razones que vamos a ir mencionando. Permítanme presentarme. Yo soy Arián Velasco, muchos nos conocen, que hacen parte de nuestra comunidad a partir de los múltiples webinars que hemos compartido, los cuales se encuentran en nuestro canal de YouTube, donde hay contenidos asociados a temas de protección de datos, bueno, contratación de tecnología, propiedad intelectual, seguridad y ciberseguridad. Y la idea es compartir algunas reflexiones sobre nuestra perspectiva eh, a partir del conocimiento en los temas de protección de datos, donde llevamos más de 22 años trabajando. La agenda que queremos compartir es analizar en un primer momento cuál es el ámbito de aplicación de esta ley, que además es desafortunado en la misma técnica jurídica de redacción de leyes, cuáles son los sujetos obligados por la ley, qué limitaciones existen al tratamiento de datos, qué prohibiciones y excepciones incorpora la ley y cuál es el régimen aplicable. Entonces, vamos a ver cuáles son esos 10 aspectos. Interrumpo esta parte del webinar para compartirte en un minuto la siguiente información. Uno de los problemas que hemos identificado en muchas organizaciones es que éstas no obtienen de manera adecuada la autorización del tratamiento de datos con las personas con las cuales se relacionan. ¿Esto a qué conduce? A que el relacionamiento comercial, publicitario y empresarial con los clientes, con los consumidores y con los usuarios se realice en forma contraria a lo que establecen las normas nacionales e internacionales en la materia. Frente a este problema común y prolongado, hemos desarrollado una solución informática que permite de forma segura y legal que tu organización pueda obtener, almacenar, exhibir y demostrar cuando sea necesaria la autorización del tratamiento de datos de manera que tu organización pueda operar de manera tranquila y legal cumpliendo las normas nacionales e internacionales. Conoce nuestro módulo de gestión de consentimientos, el cual hace parte de DePrivatus, la plataforma de gestión de la privacidad que apoya la transformación digital en tu organización. Contacta a un miembro de nuestro equipo y conoce más sobre nuestra solución. Lo primero que vale la pena considerar cuando uno empieza a leer la ley es que ella hace mención a la protección de un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad personal y familiar. Este es un derecho que, como saben muchos, está consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Pero uno de los primeros problemas que ya plantea esta ley es que los derechos fundamentales o la protección o la regulación de los derechos fundamentales se gestionan vía leyes estatutarias, no a través de una ley normal. Es decir, así como existe un régimen de protección de datos en la ley estatutaria 1581, así como existe un régimen de habeas data financiero en la ley 1266, un derecho fundamental tiene que ser gestionado por leyes estatutarias. Sin embargo, aquí el legislador habla, y es el encabezado, habla de la protección del derecho a la intimidad personal y familiar y se concentra particularmente en un tipo de persona que la llama consumidor, y aquí nos envía un poco al régimen de la ley 1480, el régimen de consumo, pero nos dice respecto a los tratamientos que se realicen
en relación con la gestión de cobranza. Y esa primera lectura que uno da casi hasta el artículo 6 pareciese que es una ley que solamente aplica a la gestión de cobranza. Sin embargo, en la medida que se avanza en la lectura, empieza uno a mirar que este derecho a la intimidad ya no solamente está relacionado con la gestión de cobranza, sino que permite ir esbozando otros aspectos dentro de la relación de cobranza o la gestión de cobranza que tiene que ver con esa protección a la intimidad personal y familiar cuando un consumidor recibe mensajes de texto en su dispositivo móvil, cuando recibe comunicaciones a través de aplicaciones web, cuando recibe comunicaciones a través de correos electrónicos y particularmente cuando recibe llamadas eh, telefónicas de carácter comercial o publicitario. Y esta mañana, mientras venía a la oficina conduciendo, me preguntaba si en el momento histórico en el que estamos, en el marco post-pandemia, en el marco de una guerra que ya completó un año, la de Ucrania, en un nuevo conflicto bélico que es el que se está experimentando en Medio Oriente, en Israel y Palestina, era una ley que apoya la actividad empresarial y lo primero que uno debería decir es no. Eh, en el sentido que establece una serie de limitaciones y unas situaciones de riesgo y de peligro para la actividad empresarial y particularmente eh, acentuada por la confusión y la falta de técnica jurídica que tiene la redacción de la ley en la medida que va a, a mezclar universos de la gestión de cobranza y lo que es el tratamiento o la gestión comercial o publicitaria que se puede hacer. Entonces, dos primeros aspectos están asociados a la protección de ese derecho a la intimidad personal y familiar. Y cuando hablamos de familiar, lo vamos a ver más adelante, es el núcleo básico de un ciudadano, ¿cierto? Con quienes convive en su lugar de residencia. Ya en relación con los sujetos obligados, aquí empezamos a identificar a quiénes se les aplica esta ley, qué entidades quedan sometidas al imperio de esta ley. Y lo primero que nos dice la norma es que son a los vigilados por la superfinanciera. ¿Y eso qué quiere decir? Todo el sistema bancario, que con quienes tenemos relación, eso los hace responsables o en términos de la 1266 fuente, pero todas aquellas entidades vigiladas por la superfinanciera son sujetos de esta ley. También a quien dice la ley, ya nos salimos del espectro de la superfinanciera y son todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que otorguen créditos. Es decir, pueden ser el microcrédito, fintech, todas aquellas organizaciones que no estén vigiladas por la superfinanciera. Pero adicionalmente, dice las personas naturales o jurídicas que provean servicios de gestión de cobranza, que hagan o que desplieguen una o todo el componente de la gestión de cobranza. Y adicionalmente, dice la ley, aquellas personas que adquieran la condición de acreedor resultante de la cesión de la posición contractual. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se vende la cartera, coloquialmente, ¿cierto? Entonces, una entidad financiera dice, esta cartera es de difícil cobranza o por cualquier otra situación y dice, vende la cartera. Todas esas personas que adquieren esa cartera, que son los cesionarios de esa posición, entonces van a quedar allí involucrados y afectados por esta ley. Y hasta aquí piensa uno que estamos hablando de una ley que tiene que ver con la gestión de cobranza. No obstante, también luego la norma nos sorprende y nos dice, oiga, aquí esta ley también se aplicará en las mismas condiciones en el marco de las relaciones comerciales. Y allí nos dice a quiénes vincula, a los productores de bienes o servicios. Es decir, toda persona que produzca un bien o un servicio, que realice una gestión comercial,
está bajo el imperio de esta norma. Y adicionalmente dice, bueno, pero además de los fabricantes, proveedores, porque yo no necesariamente tengo que ser fabricante, pero puedo proveer un bien o servicio. Y esos también quedan en el ámbito de esta ley. Pero tiene un tema particular y es que dice ser bienes o servicios de naturaleza privada o públicas. Entonces ahí hay que ver cuando las entidades públicas que prestan algún tipo o realizan alguna actividad comercial entrarían bajo este espectro. Y por supuesto va a llevar también, sin que la norma lo diga específicamente, a las entidades de naturaleza mixta que puedan realizar gestión de cobranza o que presten un servicio público. Y adicionalmente dice o se desprende en el alcance que le da la norma cuando trasciende la gestión de cobranza, que van a quedar involucrados los proveedores de servicios de gestión comercial o publicitaria, limitado, y aquí hay en mi entender, un abordaje restrictivo que, por ejemplo, de la lectura no entraría la gestión comercial que se hacen a través de redes sociales, porque la norma, y esa es mi interpretación, pero como muchas cosas en el derecho son resultado de una lectura, de una comprensión y de una teoría sobre cómo aplica la ley, que sería la interpretación, va a los SMS, los mensajes de texto. Va hacia la mensajería que está, perdón, hacia la mensajería que va a través de aplicaciones web. Y ahí aplicaciones web entra en un campo donde nos tenemos que ir a mirar cuál es el concepto y por dónde podrían caber otras interpretaciones. Ya un tema mucho más pacífico es a las relaciones comerciales que se pueden dar por correo electrónico y las llamadas comerciales. Que esta mañana, como les mencionaba, cuando conducía, decía, venga, el derecho a la intimidad lo que busca es establecer un blindaje especial para los ciudadanos para no estar sometido a injerencias arbitrarias, ¿cierto? De manera que uno pueda vivir una vida tranquila y que uno, como sabemos, el ejercicio de la vía data me permite esa autodeterminación informativa y ese control sobre mi información. Y yo decía, pero verdaderamente eso de no friegue tanto, ¿a qué se refiere? Y lo que pienso yo que realmente presenta un problema de incomodidad es con las llamadas comerciales. ¿Por qué? Porque cuando me llega un SMS, la mayoría ni los miramos, la mayoría los vemos con beneficio de inventario porque sabemos que es una fuente de fraude, de phishing. Los correos electrónicos que puedan llegar, nuestras herramientas de email, ellos mismos ya llegan y filtran y saben separar en carpetas lo que puede ser la información empresarial, lo que pueden ser notificaciones, lo que puede ser publicidad, lo que puede ser foros. Entonces las mismas herramientas me permiten a mí automáticamente, ella me va segmentando y trayéndome y mostrándome la información relevante. O sea que desde ahí, desde ese punto de vista, uno diría, no hay una invasión a la intimidad, porque además la contactabilidad que se da está determinada en una autorización previa para el tratamiento de datos, que valga decir que eso es un presupuesto necesario, ¿cierto? Bien sea para la gestión de cobranza, bien sea para las relaciones comerciales eh, que puedan trabarse con los consumidores. Y cuando digo consumidores hay que mirar también el tema de consumidor y la lectura de lo que diferenciar entre lo que es técnicamente un consumidor y lo que es un prospecto. Entonces, esta ley, si bien puede tener lo que nosotros llamaríamos como abogados en su espíritu orientado a la protección de un derecho fundamental como es la intimidad, en mi sentir, en este momento histórico, eh, es desafortunada porque establece unas limitaciones en la manera
cómo vamos a contactarnos y en la manera como vamos a relacionarnos con alguno de nuestros grupos de interés. Al final tendremos algunos espacios para preguntas, pero digamos que estas son unas reflexiones generales sobre lo que es esta ley. Miremos entonces qué nos dice frente a lo que es los tratamientos, ¿cierto? Y cómo me puedo relacionar. Una cosa que ya, digamos, desde mi práctica eh, y de mis escenarios académicos siempre ha sido la recomendación a mis estudiantes y es que en el mundo de la protección de datos ya estamos en una aldea global en donde el concepto soberanía tiende a diluirse cada vez más. Estamos 7 por 24 por 365 en cualquier lugar del mundo. Y lo que eran lo que en el derecho llamamos las buenas costumbres, por allá, Código Civil, primer año de derecho, pues mi generación se acostumbró a que se llamaba, cuando no existían los dispositivos móviles, en unos horarios que fueran de recibo, que fueran aceptables, dirían los papás que fueran decentes. Y aquí lo que la norma me dice es que solamente se puede contactar entre las 7 a.m. y las 7 p.m., que los sábados entre las 8 a.m. y las 3 p.m., y que es prohibido contactar domingos y festivos, lo cual es natural y yo creo que ahí no hay ninguna irrupción, nada preocupante, porque ya de alguna manera las sentencias de la Corte Constitucional habían venido pronunciándose al respecto en relación y sobre todo esas sentencias previas a la 1266, que como recordarán muchos, desde la Constitución del 91, cuando se incorporan los derechos fundamentales, a partir de 1992, la Corte Constitucional, como legítimo intérprete de la Carta Política, en casos particulares, vía acciones de tutela, empieza a pronunciarse y a dar parámetros de cómo garantizar esos derechos fundamentales a la intimidad, a la verdad, a la protección de datos, derecho a la información, la dignidad humana, el buen nombre, la honra, todo eso que está en nuestra carta política. Entonces, esto creo que no es nada novedoso. Creo que es conveniente reiterarlo. Es posible que algunas empresas no tuviesen la práctica, sobre todo cuando de pronto no se comprende muy bien el régimen de protección de datos y se entiende que el régimen de protección de datos implica una coexistencia frente a otros derechos fundamentales. Entonces, creo que este tema es medianamente pacífico en el sentido de las horas en los cuales se puede contactar y particularmente es un tema relacionado con las llamadas telefónicas. ¿Qué limitaciones adicionales establece la ley? Pues lo que yo veo aquí sí creo que es un tema bien interesante, es que los obligados, esos que veíamos las entidades vigiladas por las superfinancieras, todas aquellas que otorguen microcréditos y que estén fuera del alcance de vigilancia de la super, eh, los que realicen una gestión comercial van a tener, en mi interpretación, que gestionar nuevos consentimientos, porque lo que establece la norma es un deber de informar y socializar con los consumidores cuáles son los canales que el consumidor como titular de datos quiere que sea usado para contactarle. Particularmente, en mi caso, si a mí me dice, yo no quiero llamadas telefónicas, escríbame por correo electrónico. Envíame por correo electrónico todo lo que me tenga que decir, dígamelo por correo electrónico, porque la llamada en esos horarios, primero en los laborales estoy en actividades laborales, los sábados estoy en otras actividades o académicas o de descanso, lo que sea. Entonces yo tengo el derecho como consumidor a decir, quiero que me contacte únicamente por medio de un correo electrónico. Y allí creo
que lo que nos establece la ley, en mi sentir, es obtención de un nuevo consentimiento cumpliendo estos presupuestos. Que valga la pena decir, también deben estar caracterizados por un verdadero acto de libertad del consumidor. Por tanto, la manera como se le va a contactar no puede estar sometida a un contrato de adhesión. Es decir, donde la persona como dueño del dato no pueda decidir, porque si no, allí lo que se presenta es una nulidad, ¿cierto? Por un vicio del consentimiento. Entonces, lo primero es, creo que lo que esto nos trae y un mensaje es, hay que empezar, si no se empezó, porque esta ley tuvo una transición de 3 meses, a construir nuevos consentimientos con una finalidad concreta y es orientada a la contactabilidad. Eh, y eso implica que tiene que haber una suficiencia en términos de que el consumidor sepa qué implica que exista uno u otro canal. Y eso conduce a que las organizaciones internamente hayan definido también cuáles son esos canales. Porque si no han definido claramente esos canales, eso lo único que va a traer es una serie de problemáticas frente a las consultas o quejas que un titular del dato, amparado por esta ley, presente a un responsable o a un encargado. Entonces, no solamente es mirar hacia el mercado, mirar hacia esos grupos de interés relacionados con las cobranzas y relacionados con la gestión de comercial, sino mirar internamente cómo un ente empresarial o un ente público se organiza para poder llegar a eh, establecer y hacer efectivos estos nuevos parámetros de relacionamiento. Uno de los temas que trae complejos la ley tiene que ver con una preocupación. Ayer hablaba con un cliente y me decía, Arián, ¿cuántas veces podemos contactar a las personas? Y lo que la norma nos trae, y lo establece así, es la lectura, dice que no podrá ser contactada una persona mediante varios canales en una misma semana. ¿Eso cómo se lee? La lectura que yo le doy es que podemos contactar a las personas solamente una vez a la semana y mediante un solo canal. Y mediante un solo canal. Y eso implica que en el día también de esa semana solamente la puedo contactar una sola vez. Y eso, de alguna manera, yo creo en este momento que va a ayudar también a sensibilizar a las áreas comerciales, a las áreas de mercadeo, a las áreas de ventas, que son en la experiencia de adecuación del todo el tema de protección de datos en los entes empresariales, las más reacias a aceptar la norma, porque sin duda, pues se convierte en una limitación, pero más que limitación, como siempre le hemos dicho a los clientes, todo es posible, solo que implica un pedaleo eh, adicional. Eh, y lo que uno debería pensar, bueno, bajo estas restricciones, ¿cómo voy a contactar a mis clientes? Digamos, el tema de gestión de cobranza eh, no representaría eh, muchos problemas, sino que la limitación está en la gestión comercial. Entonces vamos a tener que pensar las áreas de mercadeo, las áreas de marketing, las áreas de ventas, cómo de una manera novedosa establecemos unos canales adecuados de contactabilidad. Pero en síntesis, sí, lo que nos está diciendo la norma es, usted lo contacta una sola vez a la semana y en el mismo día una sola vez, ¿cierto? Y prohíbe que se utilicen varios canales, lo cual sin duda es una restricción y un aspecto desafiante desde el punto de vista empresarial, eh, porque en el contexto económico histórico en el que nos encontramos, pues eso significa
un impacto, o podría significar un impacto en los ingresos. Sin embargo, también es una invitación a identificar nuevas formas de relacionamiento. Miremos qué prohibiciones y excepciones trae la norma. Entonces, lo primero que me dice la norma es, venga, en relación con las cobranzas, ¿qué se prohíbe? ¿Cierto? Ya vimos por allá eh, algo que eran los horarios y estas restricciones en términos del tratamiento. Pero lo primero que dice es dejar a un lado una práctica que yo considero sí claramente violatoria del régimen de protección de datos y no solamente el régimen de protección de datos, sino intimidad, vía data, incluso la dignidad humana y de la honra. Y es cuando en la gestión de cobranzas se contactaban a las personas que eran puestas con el fin de ser referencia comerciales o personales. Entonces, en una solicitud de crédito hay dos tipos de información que me piden y que yo otorgo libremente, obviamente, obteniendo el consentimiento previo de quiénes son unas referencias comerciales y quiénes son unas referencias personales. ¿Qué, qué ocurría u ocurre, cierto? Que muchas empresas de gestión de cobranza, ante la negativa o ante la posibilidad de que el deudor eh, lograra establecer contactos con ellos, entonces tocaba la puerta de esa referencia personal y decía, oiga, ¿sabe que su cliente o sabe que su hermano, su tío, su hermana, lo que sea, su papá no está en una situación de mora? Hágame el favor y le dice que nos llame porque si no, lo vamos a embargar y le vamos a embargar todo. Entonces eran prácticas agresivas o son prácticas agresivas que considero que es afortunado sí establecer y recordar que esa información que queda plasmada en un formulario, una solicitud de crédito, como bien lo indica su nombre, tiene una finalidad concreta, referencia personal y referencia comercial desde un punto de vista de conocimiento del cliente. Pero estas personas no son las llamadas a recibir información sobre la gestión o el estado de un crédito. Lo otro que también ocurría era que llamaban a la casa y puede ser que lo llamaban en los horarios, llamémoslo decentes, y decían, fulano de tal, ¿está Pedro Pérez? Le decía, no, no está. Hablaba un niño, oiga, dígale a su papá que lo vamos a embargar. O contestaba un adulto mayor y le decía, oiga, dígale a su hijo que le vamos a sacar el televisor, la cama, la nevera, que no va a quedar con nada. Entonces, allí lo que hay es un abordaje violento, hay un abuso del derecho a informar sobre una situación de crédito que termina generando incluso una afectación o un daño moral en la angustia que puede experimentar un niño que no sabe qué es un embargo, que le dice, oiga, le vamos a quitar el PlayStation, que le dicen a un anciano, le vamos a retirar la nevera, y esto obviamente lo que viene a decir la ley y en su espíritu sano es, venga, esto no se puede hacer, ¿cierto? Usted no puede realizar en el ejercicio de un derecho como puede ser de una creencia que tiene, realizar cobros violentos. Lo otro que también trae la norma y es que no se presenten situaciones que discriminen. Y entonces aquí entramos en unos planos de otros derechos fundamentales, no solamente la intimidad, sino el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, de que vía acciones discriminatorias se condicione el estar en listas o en bases de datos para acceder o no a servicios, cosas que también eh, se dan normalmente y que ayer miraba un par de resoluciones de la SIC, dos resoluciones, una de Claro en materia de derecho de la competencia asociada a publicidad engañosa y la otra, la más alta que ha puesto el regulador, por la obtención de los datos vía referidos. Entonces, hay una serie de prácticas que no son sanas y que, si bien existe en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia la libertad de empresa, también hay una institución que se llama el abuso del derecho, la creo si no estoy mal por allá en el artículo 90 o 95 de la Carta Política. Entonces, la misma ley empieza a decir, oiga, venga,
adopte buenas prácticas en su actividad empresarial, de manera que no genere daños eh, a terceros, incluso al mismo titular del crédito que no tiene por qué estar sometido a que alguien diferente a él o al avalista se informe sobre una situación de mora. Otro aspecto que trae interesante la ley y es donde empiezan a presentarse algunos servicios tecnológicos, y es que cuando las personas acceden a edificios o locales o a espacios públicos para acceder a un Wi-Fi, eh, quedan sometidas a recibir mensajes. Un ejemplo, o cualquier otro servicio por ingresar a un edificio o a un evento empiece a generarse cierta información a partir de sus dispositivos móviles que determinen que empiecen a recibir información comercial que no está deseada. Y esto lo que busca es que debe haber mucha claridad en los términos y condiciones y no todo término de término y condición que una persona acepte implica que es válido, porque todos aquellos términos y condiciones que busquen neutralizar la eficacia de la garantía de un derecho fundamental se tienen como no escritos, van a ser ineficaces. Y lo otro que también llama la atención la ley, y sobre los cuales ya ha habido incluso pronunciamientos y algunas sanciones para centros comerciales, y para otras empresas, es cuando se empiezan a recolectar datos para bases de datos con finalidad promocional de manera fraudulenta. ¿Puedo crear bases de datos para fines promocionales? Sí, se puede. Pero lo que está prohibido es que se utilicen mecanismos fraudulentos que afecten la capacidad de decidir, la capacidad de entender, la capacidad de comprender y por tanto ese ejercicio que lo llama la ley 1581 el principio de libertad. Entonces, en otras palabras, la actividad mercantil, la actividad empresarial que particulares, públicos o mixtos desplieguen, sigue existiendo. Solo que sí viene la ley a traer algunos aspectos que creo que son positivos en términos de establecer parámetros, aunque no es, como mencioné, la ley adecuada, además insisto, la falta de técnica y ahí parecía que fueran tirando de alguna manera los temas dentro de la ley y sí eh, la ley pudo tener una estructura mejor y eso obviamente va a conducir a espacios de mucha discusión, a espacios de pedaleos adicionales desde el punto de vista administrativo. ¿Qué otra cosa se prohíbe? Una de las cosas que viene a prohibir la ley, y de hecho yo pensé que hasta hace poco que escuché por allá una noticia en Barranquilla, eh, y es las visitas que se estaban haciendo, entiendo que se estaban haciendo y vi algunos videos, en la vía pública llamando a las personas por megáfono. Eso sin duda, si se esté en la vía pública, hay un maltratamiento de datos, inclusive si existiese autorización, porque se vulneran otros derechos fundamentales. Y si ese fuera el canal, debería quedar autorizado. Yo autorizo que a través de un megáfono en la vía pública me llamen a viva voz para que me haga presente o que me dirija la empresa a eh, realizar a hacer un acuerdo de pago. Pero la norma dijo concretamente algo que de chico conocíamos como los chepitos, y eran unos personajes que se vestían de negro con sombrero de copa y se planteaban frente al lugar de vivienda o de trabajo de una persona y allí y llevaba un maletín de esos por allá de los 70 y decía cobranzas, ¿cierto? Entonces lo que la norma dice, oiga, se prohíbe las visitas en el domicilio o lugar de trabajo, ¿sí? Del consumidor financiero o de servicios. Lo anterior, salvo, y aquí vienen los detalles y los cuidados en la interpretación,
cuando los gestores de cobranza no tengan la información actualizada de los canales autorizados. Hoy puede ocurrir mucho eso que las personas cambian de dispositivos móviles, sobre todo las líneas prepago. Entonces, la sacó hace un año, era titular, luego saltó, no hizo portabilidad, sino que sacó otra línea y esas líneas se la asignan a otra persona. Y cuando se empieza a hacer la gestión de cobro, llega y Pedro Pérez ya no contesta a Pedro Pérez, que era su teléfono, sino Juan Gómez. Entonces, ¿qué puede hacer la gestión, los gestores de cobranza? Lo que la ley le dice, venga, usted puede de manera excepcional buscar cómo informarse, y ahí entra el derecho fundamental a la información, en el artículo 20, cómo informarse cuáles son los datos de contacto para actualizar esa información, sin que ello quiera decir o nos haga olvidar que es una obligación del responsable del tratamiento mantener actualizada la información, es decir, la calidad del dato. Eso lo que significa es que hay que hacer una gestión de las bases de datos. Hay que mantener la información actualizada, entre otras, porque de lo contrario, la toma de decisiones eh, va a ser errada o puede dar lugar a requerimientos de esa nueva persona que tiene, por ejemplo, una línea telefónica y dice, oiga, yo soy Juan Gómez, no soy Pedro Pérez, y me siguen llamando, 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 entonces terminan el regulador requiere y uno tiene que empezar a hacer toda una investigación para decir, oiga, ¿sabe qué? Es que Pedro Pérez sí tenía esta línea, hoy ya con lo que usted me acaba de decir y demostrar, ya no la tiene, entonces, discúlpeme, fue una situación que no podía controlar, que desconocía. Entonces la ley dice, bueno, en ese caso usted puede actualizar los datos en el lugar de trabajo o en el domicilio, pero teniendo en cuenta también eso de los horarios. Y lo otro es que también esto implica que de esta situación de imposibilidad de tener la información actualizada y la imposibilidad de contactar, yo deje un registro, yo pueda demostrar, pero eso mismo ocurre y ese registro no solamente es porque llegué y llamé y ya me dice que es Juan Gómez, incluso está en otra ciudad, entonces tengo que documentar esto. ¿Para qué? Para fines del principio de responsabilidad demostrada. Y aquí entonces también puede ocurrir, ya la línea telefónica no está. Entonces yo envío la correspondencia, temas de mora, a la luz de la 1266 y me dicen, mire, ya en esa dirección no vive esa persona, correspondencia física. Y el correo electrónico ya no es el de esa persona. Entonces queda un reporte eh, en el marco de las actividades que regulan esta actividad en el Código de Comercio. Y yo lo que tengo que hacer como empresa es dejar el soporte documentado para efectos de poder hacer uso de esa excepción. Si yo no documento o si yo digo, ah, qué pereza, yo de todas formas le voy a ir, está el dato o no está el dato actualizado, yo le voy a ir a visitar en el lugar de domicilio o trabajo, pues lo que tenemos que entender que no está en la excepción y por tanto sería una infracción al régimen de la ley 2300, ¿cierto? La de no friegue tanto. ¿Y qué excepciones trae la norma en términos de contactabilidad? ¿Cierto? Y yo creo que ahí la excepción es positiva y en el primer caso es algo que prohíbe la ley. Ustedes habrán escuchado que frente a una situación de mora, el canal, el BPO, el call center, desde donde se llame, o si lo hace la misma organización y no hay tercerización, oiga, ¿por qué no ha pagado? Pues muy seguramente la gente no ha pagado porque no tiene dinero, ¿cierto? Pero ¿por qué no ha pagado? Pero ¿por qué no ha pagado? Pero ¿por qué no ha pagado? Eso, digamos, es una invasión en la esfera de intimidad. Dígame cuál es la causal. Oiga, la causal le incumbe únicamente al titular. Entonces la norma dice, oiga, usted no puede preguntar. Usted no puede preguntar cuál es la razón por la cual usted no ha pagado, pero usted sí le puede contactar para decirle, mire señor, su obligación presenta una situación de mora y nosotros queremos darle alternativas para llegar a un acuerdo de pago de manera que usted restablezca eh, el cumplimiento y así también incluso el mismo scoring que una persona pueda tener. Entonces, prohibición, la causal por la cual no ha pagado.
¿Puedo llamar para darle alternativas de pago una vez a la semana a través del canal y una en el mismo día? Sí, eso se puede hacer. Es una excepción que trae la ley. ¿Cuál otra excepción? Una es, y ahí yo pienso en mi lectura, que esta segunda excepción puede realizarse en cualquier momento, incluso fuera de los horarios de atención o los horarios de contactabilidad. Es decir, transacciones sospechosas. Oiga, usted está haciendo una transacción por una compra en Amazon y son las 10 de la noche. Yo creo que ahí la entidad financiera o la entidad que ofrece el crédito tiene el derecho de verificar si la transacción es real. Y creería yo que no habría un riesgo, incluso porque lo que busca es atenuar la comisión de una conducta delictual, la generación de un daño para ambos extremos, tanto para el acreedor como el deudor. Entonces, esas transacciones que la norma habla, que pueden ser alertas, que pueden ser verificaciones, que pueden ser sospechosas, inusuales. Allí entramos en un espacio en el cual las personas podrían ser contactadas fuera de los horarios. La otra que también establece como una excepción es la autorización que dé el deudor para ser visitado de forma física eh, en relación con las obligaciones adquiridas a través de un microcrédito, crédito de fomento, desarrollo agropecuario o rural. Ayer leí una noticia, me llamaba la atención, pero empieza a ser tendencia y algunos de ustedes habrán notado que las personas están movilizándose hacia teléfonos no inteligentes, teléfonos que coloquialmente podemos llamar flechas porque tienen una función muy básica, únicamente llamar, ¿cierto? Entonces la persona puede decir, venga, yo no tengo WhatsApp, yo no tengo correo electrónico, no me interesa tenerlo y eso también puede ser un tema generacional, ¿cierto? El adulto mayor prefiere las transacciones físicas. Entonces, señor adulto mayor o persona que no quiere tener teléfonos inteligentes, usted me autoriza para que la gestión de cobro yo la haga en su domicilio. Sí, yo lo autorizo, pero tiene que ser una autorización que no está en el contrato de adhesión, que no está en el contrato del bien o servicio, sino que tiene que estar en un documento diferente que le permita a la persona verdaderamente decidir, porque de lo contrario, como ya había mencionado, hay un vicio en el consentimiento, hay un vicio que va a tornar en que esa autorización no produzca ningún, ningún efecto, ¿cierto? Obviamente la nulidad tendría que ser un objeto de declaración y todo eso, pero también en la medida en que está asociado a habeas data y protección de datos, se entendería como no escrita. Y porque la misma norma me lo está diciendo. Entonces, la ley que me está diciendo, oiga, incorpore buenas prácticas en la gestión de cobranza e incorpore buenas prácticas en la gestión comercial que usted tiene con los consumidores eh, a los que hace alusión esta ley, que esas mismas buenas prácticas debería ir hacia los demás grupos de interés. Y como un último aspecto en el cual la norma es desafortunada, miren que lo que hemos hablado aquí, estamos hablando de tratamiento de datos que tiene que ver con la gestión de cobranza, pero también con la gestión comercial. Y entramos tanto en el ámbito de la 1266 como de la ley 1581, la primera de habeas data financiero, la segunda de protección de datos. Y la norma dice por allá, si no estoy mal, que las sanciones deberán, se tendrá en cuenta lo prescrito, lo establecido en la 1266, pero también las infracciones que se den aquí tiene que ver con las sanciones a las que hace referencia la ley 1581. También queremos tener en cuenta en la interpretación de esta ley lo que es la relación de consumo que está en la ley 1480, que es importante también desde el punto de vista de la evidencia, de la prueba, los mensajes de datos, de la prueba de la comunicación electrónica. Y es lo que está descrito
o regulado desde 1999 en la Ley 527, ley llamada de comercio electrónico, que habla de la eficacia, la validez de los mensajes de datos, que Colombia fue el segundo país que incorporó la ley modelo de Naciones Unidas para el desarrollo del derecho comercial. Y lo otro que también habrá que tener en cuenta, dentro de los que son vigilados por la superfinanciera, es el régimen del consumidor financiero. Y adicionalmente, sin perjuicio a otras normas, tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en lo que es el desarrollo del derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la intimidad. Entonces, el derecho a la intimidad ha sido desarrollado desde 1992 por la Corte Constitucional a través de la jurisprudencia, de donde hay unas sentencias muy interesantes y de variada pinta. Entonces, ¿qué queríamos nosotros junto con All Media, eh, All Digital Media, y nuestra firma es compartir una visión académica de lo que es esta ley, coloquialmente denominada No Friegue Tanto, y llamar la atención sobre desafíos empresariales, sobre desafíos en la cultura, sobre desafíos en la manera como vamos a contactar e incorporar buenas prácticas para efectos de que las organizaciones puedan realizar una actividad empresarial en la medida de lo posible pacífica, destacando que pienso que pudo haber una mejor regulación desde el punto de vista de técnica, con una mejor comprensión. No sé si el desarrollo de la ley consultó em, a las entidades financieras, a quienes ofrecen microcrédito, a quienes realizan una gestión comercial hacia consumidores. Creo que la ley presenta problemáticas, seguramente va a ser una ley si es que ya no está demandada, pero, pero es una ley que está vigente, es una ley que va a traer problemas y que la recomendación es adecúe lo mejor que pueda conforme a estándares internacionales, a buenas prácticas internacionales, todo lo que es el régimen de cumplimiento de la ley 1581 y de la ley 1266. Es lo que nosotros siempre hemos buscado y es la recomendación a las empresas que nos realizan consultas y en ocasiones ayudamos en todos estos temas. Y es, venga, si usted adecua buenas prácticas, usted va a poder participar en un mercado mucho más amplio, logrando la fidelidad de sus clientes, logrando eh, preservar la reputación, logrando una relación de largo aliento, que es lo que en el mundo empresarial todas las organizaciones pretenden para poder sobrevivir. Bueno, entonces vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, no antes sin darle el agradecimiento a todos ustedes por participar en esta jornada académica. Este contenido va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube. Muchos de los que están aquí, porque vi quienes se registraron, están suscritos a nuestro canal. Allá hay más de ciento y pico, de 160 y pico contenidos de corte académico, donde planteamos nuestra perspectiva de lo que es la lectura del régimen de protección de datos, de la Big Data, de contratación de tecnología, de seguridad, de ciberseguridad, incidentes de seguridad y otros temas que a lo largo de los 20 años hemos venido hablando, no recuerdo desde cuándo sí abrimos el canal. Entonces, voy a mirar pues, qué preguntas hay. Eh, Contactado. Aquí pregunta María, ¿qué se entiende por contactado? Establecer comunicación. Ayer leía la sentencia o la resolución sancionatoria, claro, la más alta que se ha impuesto en el país por datos personales que fueron 1.300 millones, infracción al principio de consentimiento, finalidad, acentuado en que ya había una sanción previa de 950 millones. Entonces, contactado implica primero que hay que tener autorización previa
expresa, informada del titular y yo adiciono un cuarto, demostrable. Demostrable. Hay que tener la capacidad de demostrar que la persona me había autorizado para contactarlo. Cuando yo contacto a alguien, y era la discusión en Claro, donde le decía, oiga, venga, el número 300, tal. Aló, ¿con quién hablo? Pedro Pérez. Ah, bueno, le llaman de tal empresa, tal. ¿Usted me permite dar una información? ¿Me autoriza el tratamiento? Sí, lo autorizo. Ya el contacto, ahí ya hay una infracción, a pesar de la que la persona dijo sí, porque se contactó sin existir la autorización. Entonces, la contactabilidad busca establecer una comunicación a través de SMS, a través de plataformas web, a través de correos electrónicos, a través de llamadas. La pregunta es buena para decir que las palabras se interpretan en el sentido natural que tienen o en el que tienen una de ciencia, profesión u oficio. Eso, digamos, es la lectura de la contactabilidad. Pero se pregunta Paola, pero se puede interpretar que en la semana la puede contactar de lunes a sábado. Sí, ahí diría que es un contacto cumpliendo que sea una sola vez y respetando que en la semana la comunicación sea por un canal. Sí, correcto. Esa lectura es la correcta. Lo puedes contactar una vez de lunes a sábado en los horarios y el día que lo contactes una sola vez a través de un solo canal. No lo podrías bombardear porque está la prohibición de varios canales. Entonces, si escogiste la llamada, si escogiste el WhatsApp, si escogiste el mensaje de texto, ¿sí? Carolina pregunta si la empresa o entidad hace gestión comercial y de cobro y es al mismo tiempo cliente, ¿cómo sería la comunicación con el usuario al que se le hace cobro y a su vez mercadeo le envía publicidad? Es una pregunta muy buena, Carolina, pero habría dos interpretaciones. Una, y de pronto me iría por ahí, ¿cierto? Pero no estoy diciendo, y esto como es como espacio académico, no es consejo legal ni nada por el estilo, pero haciendo una sana interpretación, ¿cierto? En el marco de la libertad de empresa, yo pensaría que una empresa que hace las dos cosas puede hacer una gestión de cobro y hacer una gestión comercial. En otras palabras, que en la semana podría contactarlo una vez para la gestión de cobro y otra para la gestión comercial, que además, si tienes estructurado el consentimiento, la autorización de tratamiento de datos en finalidades diferenciadas, una natural por la existencia de un contrato y la otra voluntaria porque la persona quiere recibir información, podría ser dos, ¿cierto? Pero entendiendo que hay que cumplir todos los presupuestos y lo primero es, y sí creo que es lo que trae la norma, que hay que hacer una nueva gestión de consentimientos y hacerlo bien. O sea, el consentimiento no solamente es previo, es, no solamente es previo, expreso, informado, sino demostrable, demostrable, ¿sí? Que es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un componente de software internamente. Sandra nos dice, en el escenario del contacto comercial, ¿qué pasa cuando el cliente no contesta sobre sus preferencias, sobre cuál canal prefiere ser contactado? Ahí lo que tendría, yo le daría esta lectura. Cuando la persona dice, yo no quiero, me dicen un canal, me dice, yo tengo estos canales, WhatsApp, SMS, llamadas, tal. ¿Cuál prefiere usted? Y yo digo, ninguno, o no me da la opción, sino que contesto, no contesto. La lectura que yo tengo que dar es que la persona está diciendo, yo no quiero ser contactado comercialmente. Cosa diferente, así es la obligación originada en un contrato de mutuo, en un crédito, ¿cierto? Entonces, en el crédito sí es necesario una forma de contactarlo en donde es indispensable obtener unos datos en la solicitud de crédito y donde yo estableceré cuál es el canal que la persona quiere eh, que sea el, el- el idóneo para contactar. Pero si la persona no contesta ninguno, lo que la persona me está diciendo es, no quiero información comercial. El día que yo quiera, voy y lo busco. Entonces ahí creo que por redes sociales vamos a tener que tener un mecanismo que está en mi entender fuera de esto.
En el caso de la persona que firma como avalista o corredor del crédito, se podrá contactar, sí, porque es un obligado, sin duda, y la misma norma lo dice. Usted puede contactar al avalista o al corredor en los mismos términos, entonces es un deudor, solo que allí se presenta algo que se llama un fenómeno de la solidaridad. Ambos responden por la deuda, independiente que uno pague y el otro pueda iniciar una acción de repetición, pero se contacta igual porque es un deudor. Leti nos dice, buen día, además de los canales como SMS, email, llamadas comerciales, la ley también aplicaría para las notificaciones de apps comerciales. Sí, porque la norma habla de plataformas web y yo lo entendería bajo el principio de neutralidad tecnológica que aplicaría para esas. Gina nos pregunta, cuando el cobro se realiza a una persona jurídica en lugar de una persona natural, ¿se aplica esta ley? Bueno, eso es una buena pregunta que hay que verla desde de la siguiente manera. Primero, en Colombia la norma constitucional no hace una distinción en el artículo 15 entre los derechos a la intimidad, habeas data, protección, buen nombre, bueno, y los que están ahí secreto de comunicaciones, siempre habla de la persona. Entonces, hay algo que donde la ley no distingue, no les da al intérprete distinguir. En el marco europeo, estos derechos se predican de las personas físicas. Yo pienso que aquí había, déjame la pregunta, porfa, para leerla en el siguiente sentido. Entonces, creo que aquí hay una atenuación, pero la norma constitucional garantiza la protección de todas las personas. Yo lo que creo es que aquí hay una atenuación y ya entramos en un espectro que en Colombia, como lo digo, sí la protección es para todos, en el cual puedo contactar y pensaría que inicialmente sí bajo las mismas limitaciones, entendiendo que hay menor probabilidad de generar un daño, ¿cierto? Pero la norma no distingue, ¿cierto? Y la norma constitucional tampoco. Entonces creo que aplicaría en el mismo sentido, solo que hay mayor o hay menor riesgo de daño, de infracción, y cuando se pueda valorar o evaluar una infracción, se tendrá en cuenta pues las características propias de la persona jurídica, porque de hecho hay sentencias de la Corte donde ha hablado de la intimidad empresarial. ¿Qué pasa? Nos dice Nelson, ¿qué pasa cuando el cliente no quiere pagar la deuda y se gestionen procedimientos como, por ejemplo, recoger la mercancía para saldar la cuenta? Pues mira, aquí lo que tienes que tener en cuenta es que hay un crédito, hay una obligación generada en un contrato de mutuo, ¿cierto? Ya es como pactes tú cuando hay un incumplimiento del contrato, o se exige el cumplimiento o se exige la resolución. Lo que estás planteando es la posibilidad de resolver el contrato, es decir, usted entrégueme el bien, yo le devuelvo lo que usted ha pagado y obviamente habrá algún elemento ahí que se habrá regulado en el contrato por la depreciación o por el deterioro natural que haya tenido el bien o mercancía, pero ahí lo que estás hablando es de una resolución del contrato y tú puedes decirle, oiga, venga, dentro de las alternativas de pago o de las alternativas de solución, yo que le sugiero, resolvamos el contrato. Entréguenme ese bien de acuerdo a lo que pactamos y yo le reconozco esto. ¿Sí? Sería parte de un acuerdo de voluntades. María Isabel nos dice, un resumen de esta ley es, debemos incorporar otro consentimiento. Sí, correcto. Es lo que entiendo, lo que mencioné. Hay que construir nuevos consentimientos. Esto es un aspecto que es importante tenerlo en cuenta porque el consentimiento, la autorización del tratamiento debe estar bien estructurada. Van cambiando las situaciones del negocio, incluso en la misma campaña de gestión de estos nuevos consentimientos. Yo podría adicionar o actualizar consentimientos que estén eh, como un complemento de esta oportunidad o de esta imposición que me está haciendo. Entonces, para otros fines podría recolectar consentimientos. Eso sí, aquí viene segregar muy bien las finalidades y garantizar ese derecho de libertad que tiene el titular, de manera que no sea obligado, que no haya un vicio del consentimiento. Bueno,
William nos pregunta, cuando nos referimos a propiedad horizontal y dejo notificaciones, cartas en casilleros o bajo puertas sin golpear ni preguntar a la persona, es decir, sin contacto físico, ¿sería permitido? La norma en lo que habla, y por eso decía yo que es una interpretación restrictiva, habla de SMS, habla de aplicaciones web, habla de eh, email y habla de llamadas. Entonces pensaría yo que dentro del espectro la notificación no estaría, la notificación por escrito no estaría ahí aparentemente, ¿cierto? Es una lectura. Sin embargo, en cada caso particular habrá que analizar, ¿cierto? Esa es una de las características del derecho. No es ciencia, por tanto no es exacta. Y lo que planteas puede dar una respuesta como la que di, advirtiendo que no es consejo legal ni nada por el estilo, pero podría tener una interpretación al adicionarse, al tener en cuenta variables no consideradas en la hipótesis. Vanessa nos pregunta, buenos días, si se trata de contactar al cliente por llamada y no contesta, ¿se puede enviar mensaje? Pues ahí lo que está diciendo la norma es que lo puedes establecer, que lo puedes contactar por un solo canal. Aquí estaríamos hablando de dos canales. Ahí lo que tienes que tomar una decisión es por cuál de los dos, si es por llamada o por WhatsApp. Diría yo que es mucho más fácil un WhatsApp porque queda el histórico y entonces permite que haya una conversación. Ahora, lo que plantea es ese, bueno, y después de eso, si me contesta, podemos seguir hablando los días siguientes. Yo pensaría que sí, no tendría uno que llegar a esperar una semana para decirle cuándo podemos hablar. Y el otro que me contestara, no, yo paso la otra semana y esperar otra semana, bueno, mi dirección es. No, pienso que ahí salimos un poquito de la ley y entramos a un esquema de autorización bajo una conducta inequívoca en donde a la cual se podría acudir. Muy buena pregunta, Vanessa. Esto miren que es de hipótesis. Bueno, yo creo que ya por temas de horario y por respetarlos a ustedes, y bueno, hoy tenemos partido de Colombia para All Media, All Digital Media, y para nosotros fue muy grato tenerlos aquí para compartir esta visión académica que lo que busca es generar una sensibilización sobre el nuevo desafío, teniendo presente que esto tiene un espectro, una sombrilla mayor de lo que es el régimen de protección de datos, tanto en la 15 de 81 como en el Data Financiero, y que concurren otra serie de normas que hay que tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones empresariales. Miren que las preguntas que fueron surgiendo van planteando hipótesis y particularidades y matices que son importantes tener en cuenta. Como este contenido están en nuestro canal de YouTube, los invito a que se suscriba. Por ahí periódicamente estamos sumando o adicionando información en nuestro eh, website en www.velascocalle.co. Allí también hay una videoteca donde hay contenidos, hay algunas publicaciones y bueno, y está la información de nuestras otras redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes, muy valiosas las preguntas y digamos que empezamos un nuevo recorrido bajo una nueva ley compleja, desafiante, polémica, problemática, pero dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Hasta una próxima oportunidad y nuevamente gracias. Una feliz tarde para todos.